trembling down, remember that. Es miércoles y ya saben que a esta hora de nuestro programa toca esa clase magistral de historia que siempre María y Laura Lara nos ofrecen en su sección Princesas en Jeans. Retazos acercan de lo que ha sido el devenir en nuestro país o incluso también fuera de él en muchas ocasiones, teniendo como base algún asunto de actualidad. Y vamos a seguir a vueltas con el tema de la brujería y sus efectos en el panorama histórico desde aquellos procesos por los que ahora y que se llevaron a cabo en la ciudad de Logroño, el Parlamento catalán ha decidido hacer una reparación hacia aquellas mujeres. Hoy únicamente con nosotros María Lara, muy buenos días. Hola César. Hoy Princesa en Jeans tenemos. Sí, porque Pasaporte de Bruja es uno de los libros donde analizo estos fenómenos mágicos, también Brujas, Magos e Incrédulos en la España del Siglo de Oro, siempre Laura aportando su valiosa visión sobre la Inquisición, y realmente durante estos años en que he estado investigando sobre hechicería me he llegado a preguntar si volaban, pero otra de las cuestiones clave sobre la que he reflexionado es por qué la justicia era tan desigual, ya que a vecinas que eran perversas y que sembraban el miedo en sus pueblos, simplemente las desterraban, y luego a mujeres o a hombres que tenían sueños donde vaticinaban la realidad, los condenaban a muerte cuando los visionarios no habían hecho nada. Es el caso de Eugenio Torralba, que lo cita Cervantes en el Quijote, y que en 1527 presenció en un sueño o en un vuelo astral el saco de Roma por Carlos V, y es el caso de la mujer de la que vamos a hablar hoy, Lucrecia de León. Lo que pasa que ella, con sus artes brujeriles, logró escapar de la prisión. Sí, aquí tenemos, un proceso en el que vamos a analizar hechos históricos, pero que bien podría haber sido también argumento para una novela dinástica. Hablaremos de Lucrecia de León, por extensión de Felipe II, de Alonso de Mendoza, guadalajareño ayudante de Lucrecia. En fin, verán ustedes qué propuesta tenemos para hoy. Lo primero, María, aclaramos quién era Lucrecia de León. Era una mujer que sus padres procedían de La Mancha, de la zona de Valdepeñas, y que tenía sueños apocalípticos en torno al rey, que en esos momentos era Felipe II. Se la ha apodado la Casandra madrileña, y ella se posicionaba en ese Madrid que era todo de los Austrias en la puerta de su casa, se sacaba una silla y se ganaba un dinero adivinando cosas a los transeúntes. Lamentablemente su padre le reprimía ese don que tenía y le echaba broncas continuamente porque le decía que se iba a meter en líos y que iba a caer en manos del Santo Oficio. Pero ella soñaba como en los cuentos de Disney. Lo que pasa es que no le habría venido mal estar un poco más despierta y soñar menos, porque es que siempre que Lucrecia de León soñaba era la derrota en una batalla o la muerte de un personaje. Bueno, ahora entra en juego Alonso de Mendoza, un guadalajareño, un alcarreño de aquí, de Guadalajara capital, que era ayudante suyo y que concretamente también vamos a analizar su figura. Alonso de Mendoza nació en 1537, era del linaje de los condes de Coruña, fue el auténtico promotor del contubernio de Lucrecia de León, porque ella necesitaba asesores que materializaran el proyecto, y nació en Guadalajara. Sus padres eran Alonso Suárez de Mendoza, que sirvió como militar a las órdenes de Carlos V y era el segundo en ostentar el título citado, el de condes de Coruña. Y por otro lado, la madre de Alonso, Juana Jiménez de Cisneros, ya con el apellido sabemos a quién nos recuerda, era sobrina del cardenal Cisneros. Así que nadie podía esperar que un hombre con una aristocracia tan rancia fuera a meterse en líos. Uh-huh. Bueno, vamos a establecer ahora la entrada de Felipe II en todo este círculo y concretamente por qué es importante la relación entre Alonso de Mendoza y Felipe II. Alonso, como era segundón de la familia, fue destinado a la carrera eclesiástica, de manera
que Felipe II, lo que había oído hablar de él es que era una persona con una gran formación, había estudiado artes y teología en Alcalá, había ingresado en el prestigioso Colegio Mayor de San Ildefonso en 1558, allí tuvo la cátedra de Sagrada Escritura desde 1566 y Felipe II pues sabía que era un erudito y siempre que había alguna ceremonia de honor en la universidad, él organizaba los festejos o también pronunciaba los discursos. A veces eran ceremonias tristes, como por ejemplo la que se organizó ante la defunción de la reina Isabel de Valois. Después pasó de Alcalá de Henares a la sede toledana y allí se convirtió en canónigo. Además, en 1585 fue rector del Hospital de Santa Cruz, una institución que había establecido su bisabuelo, el cardenal Pedro González de Mendoza. Es decir, que Alonso era nieto de este hombre del que Isabel la Católica decía que había tenido lindos pecados, que eran los hijos siendo prelado. Bueno, la cosa es que Alonso, a pesar de ese amplio conocimiento que tenía de la diplomacia, en un momento determinado se pasa al grupo opuesto a las aventuras extranjeras de los Austrias. Fue creciendo en la corte un partido o un clan que decía que Felipe II se estaba metiendo en muchas batallas, que los castellanos no podían financiar todo ese imperio y sobre todo la conversión de lo que llamaban los rebeldes en Centroeuropa y en los Países Bajos. Y ahí estaba Alonso de Mendoza. Claro, no era esperable que se saliera de las filas de sus mayores y que protestara algo ante los Habsburgo, cosa que en el siglo XVI también, pero al inicio, no a mediados como estamos ahora, habían protestado también los comuneros ante el padre Felipe II, Carlos I. Bueno, la cuestión es que Alonso era conocido por otra dimensión, aparte de por su erudición y por posicionarse un poco en contra de la política expansionista de los Habsburgo, era conocido por la afición que sentía por la alquimia y por la magia. Prácticamente, como hemos dicho en otros momentos, en Princesas en Jeans, toda la población del siglo XVI creía en las profecías. El 25% de la Biblia está escrita en clave mistérica y eso daba pie para el enigma. Pero Alonso iba un poco más allá, buscaba minas españolas o inglesas que produjeran estaño de calidad y también rastreaba la ruta de los libros sobre los arcanos. Así, con esa nómina tan alta que tenía para consumirla durante el año o para ahorrarla, Alonso de Mendoza adquirió un libro que sería clave en su trato con Lucrecia y por ende con Felipe II, La interpretación de los sueños, una obra clásica de la antigüedad de Artemidoro de Daldi. ¿Y cómo fue que se enteró precisamente de esas visiones o esos sueños que tenía Lucrecia? Como frecuentaba Toledo, Madrid, Alcalá, se enteró en una ocasión de que había una muchacha que tenía visiones y él decía que iba a desarrollar el papel con ella que habían tenido los confesores de Santa Brígida. Bueno, la cosa es que sin ser Suecia, de donde era Santa Brígida, y sin tener tampoco muchos apoyos en la corte, porque cada vez iba cayendo peor Alonso de Mendoza por enfrentarse de algún modo a Felipe II, pues contacta con ella en un tiempo en el que no había correos electrónicos, ni teléfonos, ni tarot a donde llamar. Alonso de Mendoza, él conoce todos los secretos y se hace con la comunicación con Lucrecia de León. Y le va haciendo preguntas. Y esa información privilegiada que podía ir obteniendo de Lucrecia a través de los sueños proféticos, lo lleva a indagar en los propios orígenes de Lucrecia de León. Quería conocer cuáles eran sus referentes y hasta qué punto se podía fiar de ellas. Y supo que Alonso Franco de León, el padre de Lucrecia, era natural de Valdepeñas y era solicitador, es decir, que realizaba las funciones de agente legal
en los juicios, y que la madre de Lucrecia de León, Ana Ordóñez, era originaria de Salinas de Russo, un pequeño pueblo del norte de España, que había dado a luz a 4 hijos más: Ana, María, María Magdalena y otro Alonso. Tenía Lucrecia de León un hermano que era tocayo de él, y que curiosamente todos los hijos de Ana Ordóñez, la madre de Lucrecia de León, habían sobrevivido a la infancia, que eso era algo muy elogiable en aquel momento y muy difícil, porque trágicamente había una alta mortalidad infantil. Y aunque entonces no había redes sociales tampoco, María, pero obtuvo Alonso de Mendoza, digamos, más ayudantes, creció el equipo para asesorar a Lucrecia. Sí, porque él veía que no se podía hacer cargo de todo, que ahí había mucha faena, que tenía muchas tareas, y entonces, bueno, pues lo que hizo fue llamar a un religioso con el que empezaba a tener confianza, Fray Lucas de Allende, guardián del convento franciscano de Madrid, y lo designa como director espiritual de la muchacha, para que se dedicara a las confesiones, y después él ya con esa información en limpio ir urdiendo planes y buscando maniobras políticas. Pronto las adivinaciones de Lucrecia fueron objeto de las tertulias más significativas de la corte de Felipe II. En los mentideros y en las plazas se hablaba de Lucrecia y del círculo que se estaba organizando en torno a ella. Hasta el conquense Fray Luis de León, el autor de La Perfecta Casada, y Juan de Herrera, el arquitecto del Escorial, compartieron el interés por los vaticinios copiados entre 1587 y 1591 por Fray Lucas y por el propio Alonso. Y Lucrecia, en esos sueños que iban transcribiendo sus ayudantes, profetizó la muerte de la reina Ana de Austria en 1580, el desastre de la Gran Armada, llamada así por los ingleses y como invencible, en 1588, y como decíamos al inicio, siempre tenía sueños apocalípticos. Su fama iba creciendo. ¿Qué habría pasado si hubiera tenido sueños de batallas victoriosas de Felipe II? Es una pregunta que se queda en el aire. Quizá no la habrían recluido, pero como siempre que soñaba veía un cataclismo, pues se cayó con todo el equipo. La situación se fue complicando cuando Alonso, que además era catedrático, acompañado de ciertas fuerzas hostiles a Felipe II, al rey prudente, organizó una especie de secta. Era ya lo que le faltaba, organizar una secta. Un grupo o secta pseudomística, la Congregación de la Nueva Restauración, fundamentada en las visiones de Lucrecia. Así Alonso de Mendoza empezó a gestar la idea de que se aproximaba la nueva pérdida de España. Igual que en el año 711 don Rodrigo, el último rey visigodo, fue depuesto por las tropas islámicas, ahora, a finales del siglo XVI, la península sería asolada desde el norte por los franceses, desde la fachada atlántica por los ingleses y desde el sur y levante por los musulmanes. Decía la joven que Felipe II iba a huir a Toledo, en la ciudad imperial moriría y la dinastía austríaca sería borrada del mapa, siendo sustituida por otra que vendría de los reyes de Navarra. Claro, todo esto luego lo vemos en el crisol del tiempo y nos damos cuenta de que un siglo después, en 1700, cuando muere Carlos II el Hechizado, realmente acaba la dinastía de los Austrias. Hay una guerra, la guerra de sucesión, ganan los Borbones, que venían del norte, de Francia, y bueno, pues quizá con un poco de desfase en el reloj se estaba ya anticipando Lucrecia al cambio de dinastía en España. En cualquier caso, tanto se anticipó que incluso ideó un proyecto para poner a salvo a Felipe II, que curiosamente fue lo que desencadenaría el porvenir o digamos el destino no solo de Lucrecia, sino también de otros muchos como el propio Alonso de Mendoza, ¿no? Además es que Lucrecia y su círculo llegaron a contactar con el que supuestamente era el portavoz de la nueva dinastía que iba a llegar a España. Era el soldado profeta Miguel de Piedrola de Aumón, que se postulaba descendiente de los reyes de Navarra
y que ganó adeptos en los momentos de angustia que siguieron a la incursión de Drake en Cádiz. Este augur o mago callejero alcanzó tal popularidad que las Cortes de Castilla, reunidas en Madrid, debatieron la posibilidad de crear el cargo de profeta del reino y nombrar a Piedrola su primer titular. Parece una historia de ciencia ficción, pero es que lo esotérico estaba muy presente en el día a día de aquella población del tiempo del Siglo de Oro. Ante la catástrofe prevista para 1588, el desastre de la Armada Invencible, solo se salvarían aquellos privilegiados que se refugiaran en la enigmática cueva de Sopeña. Cuando ellos dicen que llegan los musulmanes atacando por el sur, también tenemos que pensar en la ofensiva turca que había en esos momentos en el Mediterráneo. Es decir, que aunque no acertaran con los términos, pero parece que no daban puntada sin hilo estos profetas. Así que Lucrecia de León piensa que hay que crear una gruta, una nueva Covadonga, donde se refugie Felipe II con los más allegados. ¿Dónde iba a estar esa cueva? En La Mancha, en la Mesa de Ocaña, en el término de Villarrubia de Santiago, en Toledo. ¿Por qué allí? Porque era el pueblo de uno de los asesores de Fray Lucas de Allende. De hecho, el hermano de Fray Lucas, Cristóbal, era el propietario de las tierras donde se hallaba el refugio y fue nombrado lugarteniente, porque se esperaba que llegara el soberano y tenía que estar todo muy controlado para que hubiera máxima protección. Vamos, tráfico de influencias en todo su sentido. El terreno lo puso el hermano de el fraile. Los secuaces de Alonso de Mendoza, convencidos de esos anticipos a través de sueños, comenzaron a llevar a la gruta vituallas, municiones y armas, a la par que el arquitecto del Escorial, Herrera, diseñaba las reformas que debían hacerse. Se estaban preparando para el confinamiento. Bueno, pues cuando Felipe II se percató de los vuelos que estaba tomando la congregación, que estaban hablando a sus espaldas, que lo querían trasladar, sí, con un buen fin, a la Mesa de Ocaña, pero que había muchos intereses creados, encomendó al Santo Oficio la averiguación de los planes que se traían entre manos, porque además sospechaba Felipe II que pudieran estar relacionados con otra guadalajareña, con la princesa de Éboli y también con Antonio Pérez. A finales de 1589 y principios de 1590, todos los miembros de la trama, ¿cómo acabaron? En los calabozos, por orden de Felipe II. Un minuto, María, porque se nos va el tiempo, para saber cómo se salvó de todo este enredo Lucrecia de León. Al final empezaron a comparecer testigos que hablaban de los orígenes de los personajes y daban notas curiosas. Por ejemplo, el doctor Alonso de Serrano, que trató de joven a Alonso de Mendoza, decía que en una ocasión el guadalajareño se había vestido con ropa de seglar y zapatos blancos para pasear por las calles de Alcalá. Lo decían como si fuera todo un horror. Bueno, y de este modo es como Alonso de Mendoza ejerció su defensa, alegando que como sacerdote estaba autorizado por el Concilio de Letrán de 1516 para examinar las visiones, establecía un paralelismo entre las profecías de Lucrecia y el libro de Esdras, y sin embargo, pues no se salvó. Lo llevaron recluido al convento toledano de Santa María de las Islas y allí murió recluido en una celda, cosa que ninguno de sus ascendientes habría imaginado siendo grandes de España. Ese final Alonso de Mendoza no se lo había imaginado ni en su peor pesadilla. La que pudo salir un poco mejor fue Lucrecia de León, que la encarcelaron, después se descubrió que estaba embarazada, la trasladaron al convento de San Juan Bautista y allí una noche se escapó y vivió el resto de su existencia como un espíritu libre. Pues vaya historia, María. Desde luego la realidad supera la ficción en muchos parámetros, y teniendo en cuenta en la época en la que nos encontrábamos, pues ahí está el quiz y también, bueno, pues los méritos que una mujer como Lucrecia tuvo a lo largo de su vida para eludir lo que en otro estamento de clase le hubiese costado, pues a lo mejor incluso acabar en la hoguera. Muchísimas gracias, como todos los miércoles, María. Y el próximo tendremos más retazos de la historia. Sí, hasta la próxima semana, encantadas.